Supongo que habéis tenido ya tiempo para digerir el disgusto de la derrota ante el Betis. ¿Cómo está el equipo de cara a la reanudación del campeonato? La derrota contra el Betis, como dices, dolió, escoció un poquito, sobre todo por el partido, ¿no? Porque al final es un partido en el que no estuvimos bien, sabemos que no estuvimos bien, pero es que además generamos ocasiones clarísimas y no las supimos finalizar, ¿no? Pero bueno, aún y así el equipo ha trabajado muy bien, está tranquila, las jugadoras están tranquilas porque sabemos qué hicimos mal, qué corregir y porque además también seguimos generando aún y no haciendo un buen partido y eso pues también te da mucha confianza para, para seguir afrontando el resto de partidos que vienen con tranquilidad de que acaba saliendo seguro. Bueno, y de cara a este partido del Madrid CFC, ¿qué partido esperáis? ¿Qué rival esperáis? Porque bueno, no está quizás tan bien como el año pasado, pero bueno, ahora está dentro del grupo de los rivales directos, se puede decir, ¿no? Bueno, Madrid Club de Fútbol femenino. Yo creo aunque no está, como bien dices, como el año pasado, que dio que el salto tan grande, creo que sigue siendo uno de los rivales potentes. Tiene una plantilla muy física, con un juego muy directo y esperamos un partido duro, un partido complicado y más en su campo, ¿no? Además jugamos en un campo muy grande, lo cual tiene una parte buena que nos beneficia, como es poder jugar más con amplitud, que a nosotros nos viene muy bien, pero también las contras de ellas son peligrosas porque tienen jugadoras muy rápidas y en campo grande pues los espacios serán mayores, ¿no? Pero, pero creo que podemos tener opciones aún y sabiendo que es un rival complicado, indistintamente de que ahora mismo no estén los puestos de arriba, yo creo que es uno de los equipos que acabará ahí. Bueno, las noticias en cuanto a lesiones no mejoran mucho porque, bueno, ayer ya teníamos el parte médico de Alejandra Bernabé, otra menos para el aparato. Es otra menos, pero tenemos otra más. O sea, también es verdad que Rachel está aquí, ha llegado y que probablemente pues hoy sea el primer día que entrena con el equipo, ¿no? Entonces, es cierto que perdemos a Bernabé, pero también pues Rachel ya está aquí, Noko ya va convocada con el equipo, ya está entrando normal, entonces bueno, también hemos recuperado gente y la llegada de Rachel pues también hace que sumemos un efectivo más. Sí, bueno, eso te iba a preguntar por ella porque ya se la ha visto por aquí. Bueno, ¿cómo ha llegado, cómo ha aterrizado después de tantos problemas burocráticos? Rachel llega con muchas ganas. Imagínate, ella pensaba estar aquí a principios de septiembre y ha tardado muchísimo más de lo que todos queríamos y esperábamos por temas burocráticos, ¿no? Pues ella tiene mucha ilusión, muchas ganas y la verdad es que llega bien físicamente, aunque aún le faltará un poco de tono, pero con mucha... Nosotros la hemos visto muy ilusionada, muy cansada, pobrecita, porque llega de vuelos largos, pero también será una jugadora que contaremos con ella para este fin de semana. O sea, ya para este mismo domingo le tenéis ya, o sea, ¿va a ir convocada y todo? Sí, la intención que tenemos es que ella venga convocada porque creemos que es una manera de que ella también se adapte más rápido al grupo y, y que comparta con las compañeras es bueno para ella, para el grupo y además que también empiece a ver pues el nivel que hay en los campos de Iberdrola. Le viene bien y si podemos darle algunos minutos se los daremos también porque es una jugadora que llega, ya ha estado trabajando con planes de trabajo que le mandaba Ismael, nuestro preparador físico, desde ya hace un mes y pico. Entonces ella llega no en el mismo tono que están las demás, pero llega físicamente, además es un portento físico. Bueno, y a Onocas, a la que les suelo ver por la calle con una rodillera así como muy Jono, aparatosa, Jono. a Onoka.
Honoka, sí. Sí. No sé si, bueno, esa rodillera es como por precaución o ya está evolucionando y pronto la tendrás ya trabajando con vosotras. No sabemos los tiempos exactos, pero Honoka no ha dejado de trabajar, no ha dejado de tener actividad, excepto las 20 días, 3 semanas, que había que tenerla absolutamente parada esa rodilla. Y la progresión es la que esperábamos, pero todavía le queda porque es una lesión delicada y todavía le queda tiempo. Lo que pasa es que está dentro del proceso y, como bien dices, ya va con una rodillera, ya está haciendo mucha movilidad en esa rodilla y está trabajando bien en gimnasio. Su evolución es muy buena. Te diría que incluso mejor de lo que esperábamos, pero con mucha precaución porque, como te he dicho, es una lesión que hay que tener cuidado. De Alejandra, ¿cuáles son los plazos? Porque, claro, un esguince de rodilla no es moco de pavo tampoco. No te puedo decir, porque están pendientes de la evolución, porque cada jugadora evoluciona diferente y Bernabé, de verla hace unos días que andaba con muletas, ahora ya camina normal, ¿no? Entonces es una chica joven, esperamos que su evolución sea rápida, pero no te puedo decir, porque, como bien dices, es una lesión que hay que tener cuidado. Además, ya tuvo molestias hace 3 semanas y ahora pues ha tenido este esguince, entonces tenemos que tener mucha precaución con ella. Es una jornada que se juega pues toda el domingo. Es una jornada que puede ser clave porque ya se están abriendo pues importantes huecos, ¿no?, en la clasificación. Yo creo que cada partido es importante, ¿no? Al final, evidentemente se van marcando las distancias con los de arriba, va habiendo un grupito en medio en el que queremos estar, los de abajo todavía pues falta por puntuar alguno, o ha puntuado muy poquito, sí, pero yo creo que queda mucho. Estamos hablando de muchos partidos y esto es muy largo y las notas, como dicen, están a final de curso, así que a seguir domingo a domingo y a intentar ganarle a cualquiera, ¿no?